ocurrió realmente en los últimos segundos del vuelo que terminó con la vida de Jason Jiménez? ¿Fue solo un accidente inevitable o existen detalles que todavía no hemos sabido interpretar? ¿Por qué un avión que parecía estar en condiciones normales terminó rozando el suelo, levantándose apenas unos metros y estrellándose con una violencia que nadie pudo anticipar? Hoy no venimos solo a contar una noticia. Venimos a abrir una historia que mezcla tragedia, misterio, decisiones humanas y el destino de uno de los artistas más queridos del país. Antes de comenzar, te doy la bienvenida a este canal. Si te interesan las historias reales contadas con profundidad, análisis y respeto, te invito desde ya a darle like a este video, compartirlo con quienes también siguen la música de Jason Jiménez y suscribirte activando la campanita para no perderte ninguna actualización. Además, puedes apoyar este trabajo con el botón Super Thanks para que sigamos investigando y trayéndote cada nuevo detalle que vaya apareciendo. Y por supuesto, queremos leerte. Deja en los comentarios tu opinión, tus dudas y tus teorías sobre lo que pudo haber pasado. La noticia cayó como un rayo en un cielo que parecía tranquilo. Una mañana que prometía ser rutinaria, terminó convirtiéndose en una de las jornadas más dolorosas para la música popular colombiana. Jason Jiménez, una voz que acompañó celebraciones, desamores, viajes nocturnos y silencios personales de millones de personas, había muerto en un accidente aéreo. No fue un rumor, no fue una exageración de redes sociales, fue confirmado por las autoridades y por su entorno más cercano, y desde ese instante, el país entero entró en una especie de pausa emocional. Las primeras imágenes del lugar del siniestro empezaron a circular con una rapidez que contrastaba con el silencio que se respiraba en la zona. El avión identificado como NT-125F había quedado disperso en un área cercana al aeropuerto Juan José Rondón, entre Paipa y Duitama. No se trataba de una pista urbana llena de testigos directos, sino de un entorno donde la naturaleza y la infraestructura conviven con largos espacios abiertos. Eso hizo que, al inicio, todo pareciera aún más confuso. No había una escena clara, solo fragmentos, metal retorcido, restos quemados, marcas en el suelo y un olor persistente a combustible. Con el paso de las horas, el Ministerio de Transporte empezó a ofrecer las primeras explicaciones preliminares. No eran conclusiones definitivas, sino piezas sueltas de un rompecabezas que todavía estaba lejos de completarse. Sin embargo, esas piezas ya dejaban ver algo inquietante. Según los reportes iniciales, la aeronave no estaba realizando un aterrizaje de emergencia convencional. Estaba en fase de vuelo cuando comenzó a descender de manera normal. Testigos en tierra relataron que el avión volaba demasiado bajo, a una altura que no superaba los 50 metros, como si estuviera buscando algo o como si hubiera perdido de pronto la estabilidad que normalmente se siente invisible desde abajo. Ese primer contacto con el suelo no fue una colisión directa, fue un roce, casi un susurro violento. El fuselaje tocó tierra, rebotó, volvió a elevarse unos pocos metros y después cayó con mucha más fuerza. En ese segundo impacto, la parte trasera se fragmentó y el combustible restante hizo el resto. Dos explosiones breves, visibles incluso desde la carretera cercana, marcaron el final del trayecto. En cuestión de segundos, una carrera de años, una vida llena de música y planes, quedó suspendida para siempre. Pero más allá del dramatismo visual, lo que realmente empezó a inquietar a los investigadores fue la lógica del movimiento del avión. Normalmente, una aeronave pierde altura de forma controlada, con patrones previsibles. Aquí no parecía haber una secuencia normal. La pregunta empezó a surgir casi de inmediato. ¿Por qué un avión en condiciones aparentemente operativas estaba tan bajo antes de tiempo? Esa sola interrogante abrió la puerta a un análisis que iba mucho más allá del impacto final. Por eso, la zona fue acordonada con un rigor casi quirúrgico. No se trataba solo de recoger restos, sino de leer la tierra como si fuera un libro. Cada pieza metálica tenía una historia, su posición, su inclinación, su grado de quemadura, incluso la manera en que se había enterrado en el suelo. Los técnicos comenzaron a marcar milimétricamente cada fragmento. Drones sobrevolaban el área, cámaras térmicas revisaban zonas ocultas y equipos especializados intentaban reconstruir, segundo a segundo, los últimos instantes del vuelo. Mientras tanto, en paralelo a la investigación técnica, se desarrollaba algo igual de potente: la reacción emocional del país. Las emisoras cambiaron su programación.
Las redes sociales se llenaron de fragmentos de canciones, fotos antiguas, videos de conciertos donde miles de personas cantaban al unísono. No era solo un cantante el que había muerto, era una voz que se había vuelto parte de la rutina sentimental de muchas familias. Para entender por qué la pérdida de Jason Jiménez golpeó tan fuerte, es necesario mirar hacia atrás, mucho antes de los escenarios iluminados. Jason no nació rodeado de lujos ni de promesas fáciles. Nació en Manzanares, Caldas, en un entorno donde el esfuerzo no era una opción, era una obligación diaria. Desde niño entendió que la vida no se trataba solo de soñar, sino de cargar cajas, madrugar, ayudar en casa y aprender a resistir el cansancio antes incluso de entender qué era el descanso. Las mañanas frías del pueblo, los mercados despertando, el sonido de los primeros camiones descargando productos formaron parte de su infancia. Mientras otros niños jugaban, él aprendía a trabajar. Y, curiosamente, fue en medio de esa dureza donde apareció la música como refugio, no como espectáculo, sino como compañía. Cantaba en reuniones familiares, en serenatas improvisadas, en pequeños concursos locales donde no siempre ganaba, pero siempre dejaba algo distinto. No era solo la voz, era la emoción que ponía en cada palabra, como si incluso siendo niño ya supiera que cantar era una forma de contar su propia historia. Cuando decidió irse a Bogotá, no llevaba contratos ni promesas, llevaba canciones escritas a mano, una guitarra gastada y la necesidad de sobrevivir. Vendió aguacates, flores, café. Caminó más calles de las que hoy puede recordar, pero también escribió. Escribió sobre lo que dolía, sobre lo que faltaba, sobre la nostalgia de quien quiere avanzar sin olvidar de dónde viene. De esa etapa nacieron sus primeras grabaciones que, sin hacer ruido al inicio, empezaron a circular como un secreto compartido entre oyentes. Aventurero fue uno de esos secretos que se volvió grito colectivo. La canción empezó a sonar tímidamente en radios locales hasta que ya no hubo vuelta atrás. La gente se reconocía en esa letra. Después vino El Desmadre, más festiva, más libre, y luego Tenía Razón, donde Jason mostró una madurez emocional que terminó de consolidarlo. No era solo un intérprete, era un narrador de sentimientos cotidianos. Con el éxito llegaron los escenarios llenos, las giras, los viajes, los hoteles, los aplausos. Pero quienes lo conocían sabían que detrás del artista seguía existiendo el hombre sencillo. Jason no rompió con su origen, al contrario, lo convirtió en bandera, volvía a su pueblo cuando podía, hablaba con la gente que lo vio crecer, mantenía una relación cercana con su familia, con su esposa Sonia y con sus hijas Taliana y Shaira, que eran, según él mismo decía, su verdadera razón para seguir adelante. En su casa, lejos de los reflectores, Jason era otro. Era el padre que llevaba a las niñas al colegio cuando el tiempo lo permitía. El esposo que buscaba equilibrio en medio de la agenda caótica. El músico que se encerraba en un pequeño estudio casero a escribir hasta la madrugada, no por obligación, sino porque ahí encontraba silencio. Muchas de sus canciones más profundas nacieron sin público, sin cámaras, solo con una guitarra y recuerdos. Y por eso, cuando se supo de su muerte, no solo se apagó una carrera artística, se interrumpió una historia humana que todavía tenía capítulos por escribir. La pregunta ya no era solo cómo cayó el avión, sino qué dejó atrás esa caída. Y aquí es donde esta historia empieza a tomar otra dimensión, porque el accidente no es únicamente un hecho técnico, es un punto de cruce entre decisiones humanas, condiciones físicas, azar y contexto. El Ministerio de Transporte lo dejó claro, la investigación no busca culpables inmediatos, sino comprender la cadena invisible de eventos que llevaron al desenlace. Analizar el clima, la densidad del aire, los vientos en la franja montañosa entre Paipa y Duitama. Revisar cada tornillo del avión, su historial de mantenimiento, cualquier señal mínima de fatiga estructural. Estudiar también al piloto, su experiencia, sus horas de descanso, su estado emocional, su margen de reacción. Porque en aviación muchas veces no existe un solo error, sino una suma de pequeñas desviaciones que juntas construyen la tragedia. Un segundo de duda, una lectura incorrecta, una corriente inesperada, un sistema que no responde como debería. Todo eso se mezcla en el aire, donde no hay espacio para la improvisación. Mientras los técnicos trabajan, el país observa. Cada comunicado es leído con lupa. Cada palabra genera teorías, miedos, debates, y es natural.
Cuando muere alguien tan cercano simbólicamente, la sociedad necesita entender, no solo aceptar. En este primer tramo de nuestra historia, no buscamos cerrar nada, sino abrir preguntas. ¿Qué ocurrió realmente antes de que el avión rozara el suelo? ¿Qué decisiones se tomaron en cabina? ¿Qué factores externos pudieron alterar un vuelo que en papel parecía normal? ¿Y cómo se conecta todo esto con la vida de un artista que venía de tan lejos y había llegado tan alto? Si hasta aquí la historia te está atrapando, recuerda apoyar este contenido con tu like, compartirlo y suscribirte al canal, activando las notificaciones. Tu apoyo permite que sigamos profundizando, analizando y contando lo que muchos solo mencionan por encima. Y ahora sí, con este contexto claro, en la siguiente parte entraremos en el corazón técnico y humano del accidente, donde cada segundo cuenta y cada detalle cambia la forma en que entendemos lo ocurrido. La mañana en que el avión NT-125F cruzó el cielo cercano al aeropuerto Juan José Rondón parecía, en apariencia, una jornada más dentro de la rutina aérea de la región. No había alertas meteorológicas extremas ni cierres operativos. Sin embargo, lo que estaba por suceder transformaría ese trayecto común en una de las páginas más dolorosas y enigmáticas de la historia reciente. Los primeros datos analizados por los investigadores revelaron un comportamiento anómalo en la trayectoria. La aeronave comenzó a perder altura de forma irregular, no como en una maniobra normal de aproximación. En vez de descender con un ángulo estable, el perfil del vuelo mostraba oscilaciones, pequeños ajustes, correcciones rápidas, como si el piloto estuviera luchando contra algo invisible. En aviación, esas variaciones suelen indicar que algo dejó de responder como debía. Testigos que se encontraban en zonas rurales cercanas al aeropuerto relataron que el avión volaba demasiado bajo. Algunos dijeron que el sonido del motor no era uniforme, que por momentos parecía forzado, casi como un animal herido intentando mantenerse en el aire. No eran técnicos, pero todos coincidían en lo mismo: la altura no era normal para esa fase del vuelo. El primer contacto con el suelo fue casi irreal. El NT-125F rozó la superficie a una altura mínima, levantando polvo y fragmentos de tierra. No fue una caída directa, sino un impacto parcial. La aeronave rebotó unos metros como si intentara corregir su destino, pero esa ilusión duró apenas segundos. En el segundo golpe, mucho más violento, la estructura cedió. El combustible que aún quedaba en los tanques se encendió de inmediato y provocó la explosión que selló el final. Las autoridades confirmaron algo clave: el avión todavía estaba en condición de vuelo, no ejecutaba un aterrizaje de emergencia controlado. Eso cambió por completo la lectura del accidente. Si no estaba aterrizando, ¿por qué estaba tan bajo? Esa pregunta se convirtió en el eje central de la investigación. Por esa razón, el área del impacto fue acordonada con precisión casi quirúrgica. No se trataba solo de limpiar, sino de leer la escena como un mapa del tiempo. Cada tornillo, cada pedazo de fuselaje, cada marca en la tierra era una palabra dentro de una frase que los expertos debían reconstruir. Se usaron drones, escáneres y fotografías aéreas para ubicar cada fragmento exactamente donde cayó. La distancia entre los restos, su orientación y su nivel de quemadura permiten saber qué parte se rompió primero y cuál después. Los investigadores establecieron tres grandes líneas de análisis. La primera, las condiciones de vuelo y el clima. Aunque no había tormentas visibles, la región montañosa cerca de Paipa y Duitama suele generar corrientes de aire impredecibles. Cambios bruscos de presión, ráfagas descendentes o bolsas de aire pueden afectar a aeronaves pequeñas. Un viento mal calculado puede empujar un avión hacia abajo en segundos, obligando al piloto a reaccionar sin margen de error. La segunda línea es el estado técnico del avión. El NT-125F tenía un historial de mantenimiento que ahora está siendo revisado con lupa. Se analizan motores, sensores de altitud, sistema de combustible, superficies de control y especialmente los registros de inspecciones previas. A veces no es una gran falla, sino una pieza mínima que deja de responder en el momento más delicado. En vuelo bajo, cualquier fallo se amplifica. La tercera línea es la más humana, el factor piloto. No se investiga para culpar, sino para entender. ¿Cuántas horas llevaba volando? ¿Había descansado bien? ¿Tenía experiencia en ese tipo de aproximación? ¿Qué decisión tomó en esos segundos críticos? En cabina, el tiempo se comprime.
Lo que en tierra parecen 10 segundos, en el aire son una eternidad llena de cálculos, intuiciones y reflejos. La ministra María Fernanda Rojas aseguró públicamente que el proceso sería transparente y que cada hallazgo serviría como lección para reforzar la seguridad aérea. Sus palabras intentaron dar calma a un país que no solo exigía respuestas técnicas, sino también consuelo emocional. Mientras la investigación avanzaba, la nación observaba en silencio. Las redes sociales se llenaron de mensajes, fragmentos de canciones, recuerdos de conciertos. Jason Jiménez no era solo un cantante famoso, era una voz que acompañó momentos íntimos de miles de personas. Por eso, su muerte no se sintió lejana, se sintió personal. Para comprender la dimensión de la pérdida, hay que volver al inicio de su historia. Jason nació en Manzanares, Caldas, en un entorno humilde, donde el trabajo era parte del crecimiento. Desde niño, ayudó a su familia, conoció el esfuerzo temprano y aprendió que nada llegaba gratis. Pero también ahí descubrió la música como refugio. Cantaba en reuniones, en pequeñas fiestas, en cualquier espacio donde pudiera soltar lo que llevaba dentro. No fue un camino directo al éxito. Cuando se fue a Bogotá, lo hizo sin garantías. Vendió productos en la calle, buscó oportunidades, escribió canciones en cuadernos gastados. Muchos días no sabía si comería bien, pero siempre encontraba un momento para escribir. De esa perseverancia nació su estilo. Letras sencillas, directas, llenas de verdad emocional. Canciones como Aventurero comenzaron a circular primero entre pocos, luego entre muchos. Después llegaron El Desmadre y Tenía Razón, que mostraron distintas facetas: la fiesta, el desamor, la reflexión. Jason no solo cantaba, contaba historias donde la gente se veía reflejada. Con el tiempo, los escenarios se llenaron. Viajes, giras, entrevistas, premios. Pero quienes estaban cerca de él decían que nunca dejó de ser el muchacho de Manzanares. No se mareó con la fama, prefería hablar de su familia antes que de contratos. Su esposa Sonia y sus hijas Taliana y Shaira eran su centro. En medio del ruido del éxito, su hogar era el lugar donde bajaba la guardia. Jason era disciplinado, ensayaba más de lo necesario, cuidaba su voz, respetaba a su equipo. No se veía como una estrella intocable, sino como un trabajador del arte. Esa actitud lo convirtió no solo en ídolo, sino en ejemplo para muchos jóvenes que soñaban con la música sin olvidar el sacrificio. Por eso, cuando el NT-125 FA cayó, no solo se perdió una vida, se interrumpió una historia que todavía tenía páginas por escribir. Proyectos, canciones, giras, sueños familiares quedaron suspendidos en el aire, igual que aquel avión en sus últimos segundos. Hoy, mientras los técnicos reconstruyen la trayectoria, el país reconstruye la memoria. Cada dato nuevo genera preguntas, cada silencio alimenta teorías. ¿Fue el clima? ¿Una falla mecánica? ¿Un error humano inevitable? Tal vez la respuesta final combine un poco de todo. Pero más allá de la causa, queda el legado. Jason Jiménez no se mide solo por cómo murió, sino por cómo vivió, por la manera en que transformó la dificultad en música, el cansancio en letras y el origen humilde en orgullo. Y ahora, cuando escuchamos sus canciones, ya no son solo entretenimiento, son testimonio, son recuerdo, son la voz de alguien que se fue demasiado pronto, pero que dejó una huella imposible de borrar. Si este contenido te ayuda a comprender mejor lo ocurrido y a valorar la historia de Jason, te invitamos a compartirlo, dejar tu comentario con tus recuerdos o reflexiones, apoyar el canal y mantener viva la memoria de un artista que incluso en el silencio sigue cantando en el corazón de su gente. En toda investigación aérea llega un momento delicado, cuando los datos técnicos ya no bastan y es necesario entrar en el terreno más complejo, el humano. No porque se busque un culpable, sino porque la aviación es, en esencia, una conversación constante entre máquinas y personas. Y en el vuelo NT-125 FA, esa conversación se volvió silenciosa demasiado pronto. Los peritos que analizan el caso saben que, incluso con un avión en perfecto estado, un solo segundo de duda puede cambiarlo todo. Por eso, uno de los primeros aspectos revisados fue el perfil del piloto, su experiencia, las horas acumuladas, el tipo de rutas que solía operar y, sobre todo, su condición física y mental en las horas previas al vuelo. No es lo mismo volar descansado que hacerlo bajo presión, con cansancio o con preocupaciones externas. Según registros preliminares, el piloto tenía experiencia suficiente para ese tipo de aeronave. Sin embargo,
la experiencia no elimina el riesgo, solo lo administra. En aproximaciones cercanas a zonas montañosas, como las que rodean a Juan José Rondón, el margen de error se reduce drásticamente. Allí no basta con saber volar, hay que anticipar. Una de las preguntas clave es, ¿qué vio el piloto en sus últimos segundos? Los instrumentos de cabina ofrecen información constante: velocidad, altitud, actitud, potencia del motor. Pero cuando algo falla o se comporta de manera extraña, el cerebro humano entra en un proceso acelerado de selección. Corrijo con potencia, levanto el morro, mantengo rumbo. Cada decisión compite con la siguiente en una carrera contra la gravedad. Los investigadores analizan también la llamada carga cognitiva. Si al mismo tiempo el piloto debía lidiar con un viento inesperado, un indicador errático o una pérdida parcial de potencia, su atención se fragmenta, y cuando la atención se divide, el tiempo se acorta. Muchas tragedias aéreas no nacen de una gran falla, sino de varias pequeñas que ocurren al mismo tiempo. En este punto entra otro elemento sensible: el descanso. La aviación moderna considera el cansancio como un enemigo silencioso. Un piloto fatigado reacciona más lento, evalúa peor las distancias y sobreestima su capacidad de corrección. Por eso, los investigadores revisan horarios, turnos previos, noches de sueño e incluso factores emocionales. No se trata solo de cuántas horas dormiste, sino de cómo las dormiste. La mente que entra en cabina debe estar limpia, enfocada, sin ruido interno. Si algo distrae al piloto, aunque sea mínimamente, ese ruido puede convertirse en una sombra sobre cada decisión. Otro punto crucial es la comunicación. Aunque el vuelo NT-125F no reportó una emergencia formal, se examina si hubo intercambio con la torre de control, silencios inusuales o mensajes incompletos. En muchas investigaciones pasadas, una frase no dicha o una advertencia no entendida marcaron la diferencia. Los expertos buscan reconstruir la secuencia: cuándo el avión comenzó a descender más de lo normal, cuándo el piloto intentó corregir y si hubo un momento en que ya no había retorno posible. A baja altura, las opciones desaparecen. Un avión necesita espacio para salvarse. Sin él, la física manda. También se estudia el fenómeno conocido como continuación del plan. A veces, el piloto detecta que algo no está bien, pero intenta seguir adelante esperando que el problema se solucione solo. Esa esperanza, que es humana, puede ser peligrosa en el aire. Seguir en vez de abortar una maniobra puede costar segundos que luego no se recuperan. En paralelo, los investigadores revisan simulaciones. Con los datos de radar y meteorología, recrean el vuelo digitalmente. Observan qué habría pasado si el piloto hubiese levantado potencia antes o si hubiera cambiado el ángulo unos grados más. Estas simulaciones no juzgan, enseñan, muestran cómo una decisión mínima puede alterar un destino completo. Mientras tanto, el impacto social del accidente no deja de crecer. La figura de Jason Jiménez aparece una y otra vez en la conversación pública, no solo como víctima, sino como símbolo. Su muerte activó debates sobre la seguridad aérea, sobre la responsabilidad, pero también sobre la fragilidad de la vida incluso en el éxito. Muchos seguidores comenzaron a compartir anécdotas, conciertos donde Jason se quedó firmando autógrafos hasta que no quedara nadie, llamadas inesperadas a fans enfermos, gestos pequeños que no salían en cámaras. Ese lado humano se hizo más visible cuando ya no estaba. En la industria musical, colegas hablaron de él como alguien que no competía, sino que acompañaba, que entendía el éxito como un camino compartido, no como una cima solitaria. Eso explica por qué su ausencia se siente como un vacío colectivo. El accidente también abrió preguntas incómodas. ¿Viajan los artistas demasiado rápido? ¿Se prioriza el tiempo sobre la seguridad? ¿Las agendas presionan más de lo que deberían? Son cuestiones que no apuntan a un caso específico, sino a una cultura que muchas veces empuja a ir siempre más rápido. En el fondo, el vuelo NT-125FA se convirtió en un espejo. Refleja no solo un error o una falla, sino una cadena de circunstancias donde cada elemento humano o técnico conversa con el otro. Cuando esa conversación se rompe, el resultado puede ser irreversible. Los investigadores saben que la verdad rara vez es simple. No existe una sola causa. Existen combinaciones: clima más máquina, más persona, más tiempo, todo sumado en un instante diminuto.
Y mientras las piezas se acomodan sobre la mesa técnica, la historia de Jason sigue resonando fuera de ella. Su voz continúa en las radios, en los teléfonos, en las reuniones familiares. La gente no solo quiere saber por qué cayó el avión, también quiere entender por qué alguien tan cercano pudo irse así. Tal vez nunca haya una respuesta que calme por completo, pero cada dato, cada análisis, cada reconstrucción busca algo más profundo que una causa, busca sentido. Porque detrás del NT-125FA no solo hubo un trayecto aéreo, hubo un artista, una familia, un país mirando al cielo y preguntándose cómo, cuándo y por qué el destino decidió doblarse de esa manera. Cuando el polvo del impacto comienza a asentarse y el ruido de las sirenas se apaga, queda algo mucho más difícil de ordenar que los restos de un avión: las preguntas. El caso del NT-125FA no es solo una investigación técnica, es una historia humana que obliga a mirar más allá de los informes y los gráficos, porque detrás de cada número hay una decisión, y detrás de cada decisión, una vida. Los peritos continúan armando el rompecabezas con paciencia. La trayectoria irregular, el descenso anómalo, el primer contacto con el suelo, el rebote imposible y la explosión final forman una secuencia que no nació de la nada. Todo indica que el accidente fue el resultado de una cadena, condiciones ambientales cambiantes, posibles respuestas mecánicas fuera de lo esperado y, en el centro, un ser humano tomando decisiones bajo presión extrema. En aviación existe una regla silenciosa: los accidentes raramente tienen una sola causa, son como fichas de dominó, una empuja a la otra hasta que ya no hay forma de detener la caída. En el NT-125FA, cada ficha parece colocada en un margen mínimo: poco tiempo, poca altura, poca oportunidad de corregir. Tal vez el clima aportó una corriente traicionera, tal vez un instrumento entregó una lectura confusa, tal vez el piloto confió unos segundos más de lo debido en que podía salvar la maniobra. Nada de eso, por separado, explica la tragedia, pero todo junto comienza a dibujar una lógica que no busca culpables, sino comprensión. Y mientras la técnica intenta responder el cómo, la sociedad pregunta el por qué emocional. ¿Por qué alguien como Jason Jiménez, que venía de tan abajo y había llegado tan alto, tuvo que despedirse de esa manera? La pregunta no tiene fórmula, pero sí memoria. Jason no fue solo un pasajero más, fue una voz que acompañó amores, rupturas, celebraciones y silencios. Sus canciones no se escuchaban, se vivían. Por eso, cuando el avión cayó, no cayó solo una aeronave, cayó un pedazo del día a día de millones de personas. Su historia recuerda que el éxito no borra el origen. Desde Manzanares hasta los grandes escenarios, Jason llevó consigo la humildad del que sabe cuánto cuesta cada paso. Nunca dejó que la fama lo separara de la gente común, de su familia, de su esencia. Ese es el tipo de legado que no depende de contratos ni de premios. Hoy, su nombre aparece unido a una tragedia, pero también a una lección: la de valorar el tiempo, la seguridad, las decisiones pequeñas que construyen destinos enormes, la de entender que incluso en un mundo de tecnología, la vida sigue siendo frágil. El caso NT-125FA seguirá siendo estudiado. Se publicarán informes, conclusiones, gráficos y recomendaciones, pero más allá del expediente, quedará algo que ningún documento puede archivar: el recuerdo colectivo. Cada vez que alguien ponga una canción de Jason Jiménez en su auto, en su casa o en una reunión, estará reconstruyendo un vuelo distinto, uno que no termina en la tierra, sino en la memoria. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que este accidente fue producto de una cadena inevitable o piensas que hubo algo que pudo haberse evitado? ¿Qué significa para ti la música y la historia de Jason Jiménez? Te leemos en los comentarios. Si este contenido te aportó una mirada más profunda sobre lo ocurrido y sobre la vida de Jason, te invitamos a apoyar el canal. Suscríbete, activa la campana para no perderte nuevas investigaciones, comparte este video con quienes también quieran entender lo que pasó y ayúdanos a seguir contando historias con respeto, análisis y corazón. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando, preguntando y recordando, porque mientras haya alguien escuchando, la voz de Jason Jiménez no se apaga.